nuevos socios, amigos y simpatizantes del Ateneo Escurialense. Agradecemos también a la Concejalía y Casa de Cultura de San Lorenzo del Escorial por proporcionarnos este espacio para desarrollar nuestras actividades. Queremos agradecer también la asistencia de la bisnieta del pintor y familiares, de los cuales nos sentimos muy honrados y agradecidos que están aquí en primera fila. Hoy, en el Foro de Arte, comenzamos un ciclo que hemos titulado como Pintores para Recordar, que estará compuesto por la vida y obra de pintores de los que conocemos sus obras, pero que quizá no asociamos su nombre y creemos que deben ser absolutamente recordados. Hoy tenemos el primero de estos geniales pintores que cuando vean su obra sabrán enseguida reconocerlo, y que es el pintor Francisco Pradilla Ortiz, nacido en Villanueva del Gállego, Zaragoza, en 1848. Su primera formación artística la recibió en la Escuela de Bellas Artes de Zaragoza, completándola en Madrid, en la Escuela Superior de Pintura y Escultura. Pensionado por la nueva Academia de Bellas Artes de Roma, y como trabajo de pensionado ejecutó su conocido cuadro Doña Juana la Loca, con el que alcanzó la medalla de honor de la Exposición Nacional de Bellas Artes. A la pintura de historia, faceta esta en la que destacó. Permaneció en Roma hasta 1897, cuando regresó a Madrid para ocupar la dirección del Museo del Prado, cargo del que dimitió un año más tarde, dedicándose al ejercicio libre de la pintura hasta su fallecimiento, que tuvo lugar en Madrid el 1 de noviembre de 1921. En su obra hay encontramos, además de la pintura de historia, temas de paisaje, retratos y asuntos costumbristas, particularmente de Galicia y de Italia, y mitológicos. Desde su juventud cultivó con gran éxito la pintura de la acuarela, con los mismos asuntos que ejecutaba al óleo. Su obra se encuentra dispersa por el mundo. Pero hablemos de este pintor. Para hablarnos de él tenemos el placer de tener hoy con nosotros al doctor Wilfredo Rincón García, del que voy a leer su currículum, que no puede ser muy corto dada su importancia y trascendencia. Nació en Zaragoza, cursó su formación académica en esta misma ciudad, en cuya Facultad de Filosofía y Letras se doctoró en Historia en el año 1983. Trasladado a Madrid en este mismo año, es, desde 1985, miembro por oposición del Consejo de Investigaciones del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Madrid, de que es en la actualidad profesor de investigación en el Departamento de Historia del Arte y Patrimonio del Instituto de Historia. En octubre del 2000 fue nombrado director del Departamento de Publicaciones del CSIC, cargo que ocupó hasta el 31 de marzo del 2005, y entre el 2002 y el 2018 ha sido representante del CSIC en la Junta del Gobierno de la Confederación Española de Estudios Locales. Es académico de número de la Real Academia de Nobles Bellas Artes de San Luis de Zaragoza, de las de que hace varios años es archivero, y de la Academia Matristense de Heráldica y Genealogía, de la que es censor. Además, es correspondiente de otras academias nacionales e internacionales, entre las que destacamos las Reales de Bellas Artes de San Fernando en Madrid, de Alonso X el Sabio de Murcia, de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría de Sevilla, la de Ciencias Bellas, Letras y Nobles Artes de Córdoba, de Bellas Artes de Cádiz y las Nacionales de Bellas Artes de Argentina y de Portugal. Es miembro de la Comisión Diocesana del Patrimonio de las Diócesis de Tarazona y Zaragoza y pertenece a las asociaciones internacionales española y madrileña de críticos de arte de la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País. Entre el 2013 y el 2023 ha sido director de la revista Archivo Español de Arte del CSIC, institución de la que es también desde 2013 dirige la colección de monografías de Historia del Arte de la editorial CSIC. Es también miembro del Consejo de Redacción y del Comité Científico de importantes y prestigiosas revistas de arte e historia. Patrono de la Fundación del Museo de Grabado Español Contemporáneo de Marbella, desde su creación en 1922, y fue director general adjunto entre el 98 y el 2002. Promotor y secretario del Centro de Estudios del Orden de Santo Sepulcro, desde su fundación hasta 2017. Entre el 89 y el 97 fue presidente de la Asociación Española de Pintores y Escultores, fundada por Chicharro, Sorolla y otros artistas desde 1910. Desde 1988 es miembro de la Orden de Caballería del Santo Sepulcro de Jerusalén, en su capítulo Noble de Aragón, Cataluña y Baleares, en la que fue promovido en marzo de 1993 a su máximo grado, el de Caballero Gran Cruz. También está en posesión de la encomienda del Orden Civil de Alfonso X el Sabio, concedida por el Ministerio de Cultura en 2001, y desde el 2010 de la Cruz del Mérito Militar con distintivo blanco, que le fue entregada por el Ministerio de Defensa.
A lo largo de su vida ya dilatada carrera, desde el principio de la década de los 80, ha desarrollado en forma simultánea 3 líneas de investigación: iconografía de los santos españoles, arte y patrimonio de las órdenes militares de Jerusalén en España, y pintura y escultura españolas de los siglos XIX y XX, llevando a cabo numerosas publicaciones en cada una de estas 3 líneas. En esta última línea debemos destacar sus numerosas publicaciones sobre el pintor Francisco Padilla Ortiz, natural de Villanueva de Gállego, Zaragoza, localidad de la que el doctor Rincón fue nombrado en mayo del 21 hijo adoptivo. Nos ha hecho el favor de traernos estos libros suyos que ha regalado al Ateneo para nuestra biblioteca, lo cual se lo agradecemos. Y demos la palabra a nuestro invitado de hoy para hablarnos de este interesante tema. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer a Juan Manuel Calo que me ha invitado a intervenir en este foro de arte del Ateneo Escurialense, en esta nueva sección de los artistas, los pintores imprescindibles. Me parece una magnífica idea porque hay muchos artistas a los que conocemos sus obras, pero que no conocemos su biografía. Quiero destacar y quiero agradecer la presencia con nosotros de Sonia Pradilla, bisnieta del pintor, y su marido Iñaki, que son fieles seguidores míos y, lógicamente, están aquí y además van a ver cosas nuevas que aporto a esta conferencia. Como muy bien ha dicho Juan Manuel, Francisco Pradilla nació en Villanueva de Gállego el 24 de julio de 1848. Nació en la calle del Paso, 42, casa que estuvo y hasta hace poco tiempo, hasta el año 2012, que fue derribada por una cosa rara de incompetencia municipal. En 1859 le encontramos ya viviendo en Zaragoza, donde se matricula para estudiar bachillerato. El primer curso, el 59-60, lo hizo bien, con muy buenas notas, pero el segundo curso, cursos 60-61, sabemos que se matriculó el 18 de septiembre, pero no acabó el curso. Años más tarde, Gaspón de Gotor, amigo suyo, también pintor zaragozano y un erudito, anota en un trabajo dedicado a Pradilla, dice que le contó Pradilla que, falta de todo apoyo, tuve que dejar el instituto para ser pintor de puertas. Yo no sé si realmente fue pintor de puertas, eventualmente lo que sí que está claro que lamentablemente no tuvo apoyo. Su familia era una familia modesta de Villanueva de Gállego, un pueblo muy cerca de Zaragoza, a 14 kilómetros de Zaragoza, y lo que sí que es una realidad que deja de estudiar el bachillerato. Es curioso porque cuando gente que se ha preocupado de ese momento, documentos que ahora no existen, dicen que nada más firmar la instancia para ser alumno del Instituto de Bachillerato de Zaragoza, que ya estaba admitido porque tenía una magnífica letra. Como decía, deja la Escuela de Bellas Artes de Zaragoza y comienza a trabajar con un escenógrafo que se llama Mariano Pescador, un escenógrafo muy importante que llevaba a cabo escenografías para el Teatro Principal de Zaragoza y otros muchos lugares. También estudia en la Escuela de Bellas Artes de Zaragoza, que dependía de la Academia de San Luis, entre 1861 y 1865. Es decir, deja de estudiar el bachillerato, pero se matricula después, al año siguiente, en la Escuela de Bellas Artes. Antonio Palau, el escultor Antonio Palau, en el Día de Zaragoza de 1878, cuando a Pradilla se le da la primera medalla de la Nacionalidad de Bellas Artes por su cuadro de Juana la Loca, hace una revisión de los archivos de la institución, de la Escuela de Bellas Artes, de la que era director, y dice que el curso 64-65 la acabó con el número 2 y la nota de sobresaliente, y desde esa fecha en adelante pasó a estudiar a Madrid. Del primer momento de estas actividades no tenemos prácticamente obra localizada, sí estas dos acuarelas que son de una colección de indumentaria que están en Villanueva de Gállego, en el Ayuntamiento, en el espacio Pradilla, que se creó en el año 21, y son una colección de 35 acuarelas de indumentaria. Posiblemente fue hecho para esas monografías importantes de indumentaria que ilustraban con láminas, ¿no? Que después en litografía. Estos son los originales en acuarela. En Madrid, donde sabemos que se encontraba ya el 4 de abril de 1866
pues en esta fecha consta como copista del Prado. Luego hablaremos del Prado y de Pradilla como copista. En Madrid comienza a trabajar con los escenógrafos Ferri, Busato y Bonardi, que tenían un importantísimo taller de escenografías para todos los teatros de la capital. También comienza a trabajar, a estudiar para completar su formación académica en la Escuela Superior de Pintura, Escultura y Grabado entre el año 68 y 69. Fue el curso primero en 68 y 69. También estudió asistió al estudio de Federico de Madrazo, el estudio particular de Madrazo, y así nos consta en una carta escrita por Pradilla a Madrazo el 8 de mayo del año 83, cuando le dice, le pide un favor que atienda a un pintor italiano, y dice: nunca dejaré de agradecerle mucho lo maravilloso que fue usted con este joven pintor en aquel momento. O sea, estamos hablando ya de que se manifiesta él mismo alumno de Madrazo. También asistió a la asociación, a la agrupación de acuarelistas, que en aquel momento se creó en el año 69 en Madrid. Esta es una acuarela de la misma colección, pero esta está firmada ya en el 69. Es decir, cuando Pradilla ingresa en la agrupación de acuarelistas de Madrid, ya era una gran acuarelista. Yo sostengo la teoría de que Pradilla estudia o enseña la acuarela Gascón de Cotor, que es un importante, perdón, Bernardino Montañés, que es un importante pintor acuarelista, profesor de la Escuela de Bellas Artes de Zaragoza. En Madrid va a estar trabajando el periodo de madrileños del 66 hasta el 74, luego lo veremos, y en estos años se localizan una serie de obras. Concretamente son dos cosas toledanas, un patio toledano y los sepulcros de la capilla de los Luna de la Catedral de Toledo. Y también en estos años lleva a cabo como trabajos de hacer mano y también de escuela de Bellas Artes, los retratos de su familia. Este retrato de la izquierda es Miguel Pradilla, su padre, y el de la derecha es Baltasar Pradilla. Estos cuadros, con un autorretrato suyo, se conservan en colección particular, y son muy interesantes porque, de alguna manera, es la actividad que él hace en los años que está en la Escuela de las Artes, hasta el 69, que deja esta en la Escuela de las Artes. También es curioso, una cosa importante: yo en el año 2008 tuve conocimiento de una pintura que era el Testamento de Isabel la Católica, que decían los dueños que era una copia de Pradilla. Yo cuando lo vi en ese momento me pareció que el cuadro estaba muy bien, la fotografía que yo vi era muy mala, pero en ese momento estaba yo trabajando con la exposición de los sitios de Zaragoza, total que no. Y recientemente, bueno, y en el año 21, cuando la exposición de Pradilla en Zaragoza, encontré en el archivo del Museo del Prado este documento, que es una petición de Pradilla del 10 de junio de 1869 al director del Museo de Pintura y Escultura, pidiéndole autorización para copiar el cuadro del Testamento de Isabel la Católica. Por lo tanto, esa obra, y Cosme Algarra además lo autorizó. Cosme Algarra, que era el director del Museo de la Trinidad, porque no estaba en el Museo Nacional de Pintura y Escultura, que es el Prado actual, era en la Trinidad. Entonces, Algarra autoriza el mismo día que lo pide Pradilla la copia. Y la copia es esta. Una copia magnífica. Estamos hablando de un cuadro de 88 por 120 centímetros. Es un poco menor de un tercio del original. El original mide 2,87 por 3,98 y realmente es una pieza muy interesante. Por supuesto, Pradilla lleva a cabo otras copias en el Museo del Prado, como este Conde Duque de Olivares, que es una acuarela. Y también en este momento pinta en Madrid, entre el 69 y el 70, este retrato de Antonio Muñoz de Gray. La cronología de este retrato me ha dado un poco de problemas porque no entendía en qué momento coincidían Antonio Muñoz de Gray, un magnífico pintor, y Pradilla. Entonces, no puede ser más que el momento de formación de los dos que están aquí, que coinciden, 69-70, posiblemente como copistas del Prado. Bueno, una cosa que quería decirlo: en el Prado los copistas
nunca pueden copiar el cuadro al mismo tamaño, en este caso está claro que no es el mismo tamaño, sino que tiene que ser un tamaño distinto del tamaño del original. En estos años también iniciales de su formación, Pradilla va a llevar a cabo una serie de obras de temas aragoneses. Él era aragonés y se sentía muy aragonés. Y, por ejemplo, en este caso tenemos una acuarela en la parte superior. Pues en la parte de arriba, pero si no lo veo yo, en la parte de arriba hay una posada aragonesa y en la parte de abajo una vista del Ebro con la iglesia de San Juan de los Panetes a la izquierda. También se interesará por Galicia. Pradilla en esos años va a ir en varias ocasiones a Galicia, en esas excursiones artísticas que se llamaban, con el padre de la actriz María Guerrero, van a trabajar a Galicia a tomar apuntes del natural. Es decir, Pradilla en la Escuela de San Fernando es discípulo de Carlos de Jaes y Carlos de Jaes es el pintor que introduce en España la pintura de la realidad. Es decir, que no se hace el paisaje en un estudio, sino que el paisaje se toma de la realidad. Luego, muchas veces con paisajes, con apuntes pequeños de la realidad, se hacen grandes cuadros en el estudio. Entonces, como decía, tenemos mucha obra de Pradilla, de tema gallego. Lo de arriba es una cosa en Pontevedra, una construcción, un porche de un molino en Pontevedra, y el de abajo es una feria. Los dos están fechados en el año 72 y en el año 73. Esta es otra pieza que acabo de encontrar. Es una magnífica vista de Vigo que está fechada en 1873, en la parte inferior, en la parte de abajo, en el centro. Lo conocido este lunes pasado. Es un cuadro de 94,5 por 173, un cuadro importante. Es una vista de Vigo dentro de esa cantidad de obras que en su momento conocemos muchísimas obras de estos primeros momentos de Galicia. En Galicia debió conocer, y hay una historia muy bonita, muy romántica de cómo conoció Pradilla, la que después sería su mujer, pero en este caso no vamos a entrar en ello, porque hay mucha materia que dar. En estos momentos, cuando Pradilla se encuentra en Galicia, en el 74, en el 73, perdón, se convoca el 5 de agosto, se encuentra Pradilla en Galicia y se crea el 5 de agosto de 1873 la Academia de Bellas Artes de Roma, a la que había que opositar. O sea, había que inscribirse para poder opositar y poder ganar la pensión. Pradilla, como digo, está en Roma, perdón, está en Galicia y por lo tanto no puede hacer la gestión, que sí que hace su tío Simón Pradilla, que vivía aquí en Madrid. Entonces, yo no sé si es que no había plaza para otra, porque eran pintura, escultura y tal, y dentro de la pintura, paisaje y pintura de historia. Las posibilidades. Entonces, yo no sé si no había para pintura de paisaje y entonces Simón Pradilla le inscribe a Pradilla como candidato a la pensión de número como pintura de historia. Pradilla supera todas las pruebas que se le dan y en la prueba final fue el Rapto de las Sabinas, que ganó empatado con Castro Plasencia, y los dos, Castro Plasencia y Francisco Pradilla, fueron ya nombrados pensionados de número por la pintura de historia. Por la pintura de historia como pensionado de mérito, es decir, como ya un pintor, o sea, los pensionados de número eran gente joven que iba a hacer méritos y iba a aprender. Y el pensionado de mérito, ya Alejandro Ferrán, ya tenía una trayectoria importante dentro del mundo de la pintura. Como decía, Pradilla va a hacer este cuadro del Rapto de las Sabinas, un tema impuesto, o sea, les imponían el tema y tenían unas horas para hacerlo. Es decir, entonces, bueno, de alguna manera, esta es la primera gran obra de Pradilla en tanto en cuanto le significa la ida a Roma para su formación. Como digo, Pradilla, iniciado su viaje a Roma, tiene noticia de que el 20 de marzo del 74 que gana el premio de dibujo convocado por la Ilustración Española y Americana. Revista con la que colaborará
Había colaborado ya antes de este dibujo y colaborará después a lo largo de muchos años. Es el Berbés de Vigo, indudablemente aquí ya demuestra, y estamos hablando de un pintor muy joven, demuestra ya la facilidad que tiene para el dibujo. Vamos a otro bloque que es Roma. Hemos visto un bloque que era primero Madrid, Zaragoza, Madrid, 48-74, y ahora Roma 74-77. Pradilla, con Castro Plasencia y los otros pensionados, llega a Roma el 1 de abril de 1874. La pensión era para 3 años, con lo que significaba que en abril del 77 se acababa. Los primeros meses los pasa en Roma porque, según los estatutos de la escuela, el primer año no podían salir de la ciudad. Pero, según testimonios, hacía tanto calor en Roma, el Ferragosto famoso, que el director Casabla Lisal decidió que podían salir de Roma. Entonces, varios artistas, entre ellos pues, Morera, Ferran y otros, bajan hacia Nápoles. Y en Nápoles va a llevar a cabo Pradilla una serie de obras que afortunadamente conocemos, y además muy interesantes porque esta del vaso griego, a la izquierda del vaso griego, y esta fresco de Pompeyana, en ambos casos pone en la inscripción, que está en la parte de arriba y en la parte de abajo, que están copiados del museo, del Real Museo de Nápoles. También, por supuesto, hará obras del natural, dentro de la estética esa que decía de Carlos de Hais, como este paisaje de Capri del año 74 que está en el Museo de Córdoba, de Bellas Artes de Córdoba. También de estas fechas deben ser estos dos cuadros del Gozo de Nápoles, Capri. El de arriba es más pequeño, el de arriba, sí, más pequeño, 21 por 39, y el de abajo, 44 por 82, ambos posiblemente hechos del natural en el Golfo de Nápoles, in situ. Aunque yo creo que el de abajo está sin acabar. Ven ustedes ahí, ven ustedes como esta figura está sin acabar. Pero vean cómo repite, que posiblemente el de arriba lo hizo in situ y el de abajo también in situ, pero no lo acabó. A lo mejor con la idea de acabarlo en el estudio, pero no se lleva a acabar. Vean ustedes cómo repite estas dos figuras. Exactamente, no son exactamente iguales, pero muy parecidas. Pues puesto el Vesubio, que son dos obras. Bueno, fíjense que aquí hay un numerito dentro de un numerito blanco dentro de un círculo blanco. Luego comentaré algo sobre eso. El primer director del museo de la Academia de Bellas Artes de España en Roma fue Rosales, Eduardo Rosales, pero murió 2 meses más tarde del nombramiento y no pudo tomar en posesión. El segundo director fue José Casado Alisal, ya un pintor consagrado, pintor que ha ganado varias medallas en las Nacionales de Bellas Artes, y por lo tanto el pintor, como decía, fue consciente del problema que tenían los alumnos de estar en el Ferragosto romano y permitió esa salida que de alguna manera va a significar para los artistas ese encuentro con la naturaleza y ese encuentro también con el Museo Real de Nápoles, que es magnífico. Con la estancia de Pradilla nada más llegar Pradilla a Roma, llega, como hemos dicho, el 1 de abril, ocurre el fallecimiento en Roma de Mariano Fortuny. Entonces, esto me interesa mucho porque es un proceso constructivo de una misma escena. A la izquierda tenemos el dibujo tomado, hacia la izquierda, el dibujo tomado en natural durante el entierro de Fortuny, cuando el pintor Bettuni, en el cementerio de San Lorenzo, está haciendo un discurso sobre la figura de Fortuny. Ese es, el de izquierda es el dibujo del natural, muy rápido, muy ejecutado, y la derecha es la misma escena, pero ya en el estudio, con todos los personajes reproducidos. Es decir, tengan en cuenta que, por ejemplo, las figuras de la izquierda en el fondo dan igual, porque lo importante, como ven en el dibujo inicial, Pradilla solo toma referencias físicas de los personajes más importantes, el resto son pues, figurantes casi, ¿no? Bien, entonces este es una pieza en acuarela que fue enviado a Madrid
a la Ilustración Hispanoamericana para ilustrar la noticia del entierro de Fortuny. Además, Pradilla mandó a la Ilustración Hispanoamericana una magnífica crónica de este entierro. Es decir, y además después manda el dibujo que se reproduce concretamente el 15 de diciembre de 1874. Como primer trabajo de pensionado, los artistas pensionados en Roma debían mandar una copia de una obra de un artista que no hubiera en España. Esas eran las características de la pensión. Entonces, Pradilla con Ferran, con Alejandro Ferran, van a copiar este magnífico cuadro de Rafael, que es la defensa del Santísimo Sacramento, la disputa del Santísimo Sacramento. Es un cuadro que tiene 8 metros de largo por 3 y pico de alto, y está actualmente en el museo, en el Ministerio de Asuntos Exteriores de Madrid, en la Real Cárcel de Corte, depositado por el Museo del Prado. Estas obras fueron mandadas desde Roma a Madrid. Curiosamente, yo lo estuve viendo hace poco tiempo, que se restauró, entonces se ve perfectamente que la parte de Ferran es la parte de arriba, donde está el Espíritu Santo y estos angelotes, y la parte de Pradilla es el resto. Porque ven ustedes cómo esta parte es otro lienzo que se coloca encima de este. Y aquí tenemos un dibujo muy interesante, una acuarela, un dibujo a la aguada, que es Pradilla pintando esto y Alejandro Ferran pintando la parte de arriba. Ven ustedes cómo el lienzo tiene esa forma, que corresponde a la forma esta de arriba. Es decir, que no hay duda que la parte de Pradilla sí está. Es un magnífico, y aquí pone a Pradilla la estancia de la disputa, Francisco Pradilla, 1874. Para el segundo año debían presentar una pintura de un desnudo. Era la propuesta del ministerio. Entonces, Pradilla ejecuta para el año 75-76, que es el segundo año, este desnudo, son 2,65 m por 1,58 m, que está actualmente en el Ayuntamiento de Madrid, depósito del Museo del Prado. Perfectamente, vean ustedes cómo Pradilla inserta este dibujo, se llama Náufragos, inserta esta composición en un paisaje. Para el tercer año, Pradilla tenía la idea de Doña Juana la Loca, y hoy un primer tanteo, que es tercer año, 76-77. Indicaban que había que hacer un cuadro composición original de una pintura de historia. Pradilla, como decía, tiene intención ya de trabajar sobre Juana la Loca, y hay un primer tanteo que es este, de Doña Juana la Loca, los adarves del Castillo de la Mota en Medina del Campo, que está fechado en 1876, aquí abajo a la derecha, y que después le dio vueltas, no le gustaría el espacio o el tema, y como ustedes saben, al final lo que hace es presentar este magnífico y conocidísimo cuadro de Doña Juana la Loca por los campos de Castilla con el féretro de Felipe el Hermoso. Este cuadro está en el Prado, como saben perfectamente, mide 3,40 por 5 metros y se trata de un paisaje con figuras. Curiosamente, recientemente encontré este cuadro que es de Morera. Jaime Morera era el compañero que fue con él como becario también de pintura de historia a Roma, y un día en el estudio de Pradilla lo que hizo fue pintar el estudio de Pradilla cuando Pradilla pintaba el cuadro de Doña Juana la Loca. Este cuadro, lógicamente, es muy interesante porque nos narra la situación, la creación del cuadro. Lo mismo un poco que decía antes con el cuadro, con el dibujo inicial antes. Aquí tenemos, por un lado, el dibujo de la composición definitiva, que está fechada en 1876. A la derecha, un boceto que regala a Jaime Morera, su compañero de pensión, que está en el Museo Morera de Lerida. Abajo, otro boceto que regala a Casado Lalisal, que es el director de la Escuela de Bellas Artes de Roma, de la Academia de Bellas Artes de Roma. Y por último, tenemos otro boceto, que está en colección particular. Entonces vemos cómo la composición prácticamente desde el dibujo es la misma, pero aquí ya mete
el convento que no había metido en el interior. Realmente la composición, las figuras prácticamente son las mismas en todo caso. Pradilla, en esos años que está de becario en Roma, la pensión era muy corta, eran conscientes, y hay documentos de lo mal que vivían todos los becarios en Roma, porque no había sede hasta el año 81, no se crea la sede de Gianicolo, que es donde también está la Academia de Bellas Artes de Roma, la Real Academia Española. Entonces, tuvieron que dedicarse a pintar. Entonces, hay testimonios no solo de Pradilla, sino de otros artistas que estaban pintando por la calle y vendían los cuadros. Como ahora vemos mucha gente que vende los cuadros en las calles. Estos son dos napolitanas, un tema que le gusta mucho y que eran muy vendibles, porque este es un poco el souvenir, ¿no? El souvenir de Roma. Entonces, dos napolitanas, y la napolitana de la derecha, concretamente en la iglesia que está al fondo, usted ve en una iglesia que se parece a San Francisco el Grande de Madrid, bueno, pues es la iglesia de Aricia, una iglesia que está en el Lacio, en la provincia de Roma, en el Lacio, y que es una iglesia muy cercana. No sé, por supuesto, en la napolitana no está ahí, en la napolitana es de Nápoles, pero bueno, es decir, son libertades del artista. Yo no sé si en el año 77, si fue porque la beca se la acabó el 1 de abril del 77, 1 de abril del 74, 1 de abril del 77, pero consiguió una prórroga de 3 meses para venir a España, hasta fines de junio. Entonces, nos consta que en este 77 hay firmadas muchas obras, algunas de ellas en Venecia, como estas dos, que no sé si fueron hechas yendo a Venecia de propio para hacer para pintar, o en el viaje de regreso a España, pasada por Venecia, eso no lo tenemos documentado, y llevar a cabo una serie de eso. En todo caso, son pinturas pequeñas, pinturas transportables que están hechas del natural. El famoso rapto, hay varias versiones de este rapto, y este de la derecha, en Venecia, el campo de San Giovanni en San Paolo, con la iglesia de la izquierda y el monumento del Verrocchio del condottiero Corleone. Madrid, 1877-78. Pradilla, sabemos que está en Madrid el 1 de octubre de 1877. Su beca se ha acabado en el mes de junio, final de junio, y ha hecho el viaje de vuelta a Madrid. Y llega a Madrid 2 días más tarde de que llegara por transporte la Juana la Loca. El cuadro de Juana la Loca, que vino enrollado y se montó en su bastidor y fue conocido en la Academia de Bellas Artes de San Fernando y fue altamente valorado. Ese éxito de la Juana la Loca le anima a presentarlo a la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1878, al año siguiente, que fue inaugurada el 27 de enero del 78 por el rey Alfonso XII. Pradilla no debió asistir a esta inauguración porque nos consta que el día 29 de enero del 78 se casa en Lugo con Dolores González de Villar. Este es un documento que contiene dentro del documento de una inscripción en el registro civil del matrimonio fechada el 4 de febrero del año 78, es decir, 5 días más tarde de su boda. Estando en Lugo, en Vigo, porque la mujer era de Vigo, se entera a través del gobernador civil que le han dado la medalla de honor en la Exposición de Bellas Artes del 78 por su Juana la Loca. La primera vez que se concedía desde el año 62 que se crearon las Nacionales de Bellas Artes. Pradilla, ya de regreso a Madrid, va a llevar a cabo algunas otras obras que tenemos fechadas en el año 78, como este retrato de José Amador de los Ríos, que había muerto unos meses antes y que realizó de fotografías. También en el año 78 está fechado este cuadro, Los últimos momentos del Cid, que Pradilla recoge del romancero del Cid. Aquí habla cuando el Cid pide que le traigan a Babieca para despedirse de ella. Aquí vemos la mujer del Cid, doña Jimena, llorosa, eclesiásticos, una serie de soldados. La decisión debió ser dura, de quedarse en España o marcharse otra vez a Roma, donde consideraba que tendría un futuro. España en aquel momento era bastante complicado, estamos hablando del año 78, y decidió marcharse a Roma con la mujer, ya con Dolores González de Villar, que estaba ya embarazada en ese momento, y se debe marchar a Roma a mitad del año 78.
porque pasa por París, porque en París está expuesta la Juana la Loca. Y la Juana Loca, en la Exposición Universal de París del año 78, fue inaugurada el 28 de mayo. O sea que sabemos que si pasa por París para ver el cuadro en la exposición, que también fue premiado, pues lógicamente estamos hablando ya de la segunda mitad. Durante el viaje a Roma va a recibir dos cartas. Una de ellas del concejal Agustín Peiró de Zaragoza, en la que le encarga la ejecución de dos retratos de tipo histórico de dos reyes de Aragón para el Ayuntamiento de Zaragoza. Los tenemos aquí, son Alfonso el Batallador y Alfonso V el Magnánimo. También en París llega a contactar con el Marqués de Linares, que pretendería encargarle algo, aunque no sabemos en ese momento, no conocemos qué fue lo que le encargó. Luego veremos más sobre más contactos de Linares con Pradilla. Es curioso porque esos cuadros de historia, estoy muy retrasado, cuando Pradilla manda una carta a Agustín Peiró diciéndole que manda los cuadros, le dice que está descontento con ellos porque no es posible ejecutar con frescura cuando no se tiene delante el natural y se trabaja con remiendos. Es el defecto de la pintura histórica. Hay que crear verdad, que es lo más difícil y desagradable y desagradecido. Y esto lo dice Francisco Pradilla, que está considerado el mejor pintor de historia del siglo XIX. Lógicamente, Pradilla para mí fue un pintor de historia a la fuerza. Él le gustaba, yo creo que hubiera preferido haber ido como pensionado a Roma por la pintura de paisaje. Seguimos. Curiosamente, en esa misma carta le dice a Peiró: cuando tenga tiempo te haré unos dibujos o unas acuarelas de los retratos. Pero también recientemente he conseguido localizar las dos acuarelas, magníficas acuarelas, que tenemos la cronología, que son años 69 o 70, porque lógicamente son acuarelas pequeñas de 19 por 12, 17 por 12. Por supuesto, en ese momento, cuando ya vuelve, y también en el viaje a Roma, se le hace el primer encargo, o se le comunica que se le va a querer encargar el cuadro de Región de Granada para el Senado. El primer encargo fue en junio de 1879, es decir, cuando está yendo hacia Roma. Y en octubre, ya en Roma, va a empezar a trabajar en el cuadro, va a venir a España en junio de 79, visitará Granada y en Granada tomará apuntes de una serie de piezas, sobre todo la ciudad de Granada, un cuadro que está en Paredes Conocino, yo no conozco dónde está. Pero en ese momento coincide con el nombramiento como director de la Academia de Roma. Ese cargo, que él no pretendió nunca, va a significar que hubo unos meses, un año, en el que prácticamente no trabajó nada en este gran cuadro de historia de la edición de Granada. Casado, el director de la Academia, dimitió en enero del 81. Pradilla, en septiembre del 81, comenzó a ser director interino y ya fue efectivo a partir del 19 de octubre. En ese momento fue el traslado de la Academia, que no tenía sede, hasta el Gianicolo, lo está actualmente en la Academia de Roma. Y una de las condiciones es que el director tenía que vivir en la sede de Gianicolo, la sede de la Academia. Pradilla, que ya tenía en ese momento 3 hijos, decidió que él no podía estar viviendo con su familia allí porque era muy incómodo para la familia. Tenemos en cuenta cómo era Roma en ese momento, y dimite de la dirección de la Academia en marzo del 82, que se la aceptó rápidamente. Le sustituyó Vicente Palmaroli. Tras la dimisión de Pradilla como director de la Academia de Roma, va a dedicarse a ejecutar el cuadro que tenía ese momento entre manos. Cuadro que comenzó a trabajar en el año 79. Este dibujo, que es prácticamente la composición definitiva, está fechada en 1879. Aquí vemos una pintura de José María Alarcón, que es Pradilla pintando este cuadro de la rendición de Granada. El cuadro llegó a Madrid en julio del 82.
después de trabajar mucho con el cuadro, llegó a Madrid en julio de 82. Y la Ilustración Hispanoamericana del 15 de julio publicó esta litografía, este grabado calcográfico, mejor dicho, que es la gente observando el cuadro. Entonces, el artículo es muy denso porque va hablando de cómo la gente entraba y el éxito del cuadro, ¿no? Aquí también he hecho una composición partiendo del cuadro grande, ustedes conocen, una serie de apuntes que Pradilla fue tomando en distintos momentos, el, el barro de Granada, un camino con las rodadas, es decir, una composición con las banderas que aparecen delante del ciprés, es decir, cómo fue haciendo no, anotaciones, cómo fue tomando, fue documentándose de cómo tenía que ser el cuadro. Aquí tenemos en esta diapositiva, en esta imagen, tres composiciones de tres elementos. El de la izquierda es una dalmática de la Catedral de Granada y a la derecha son dos elementos de la Alhambra de Granada con decoración, el segundo cristiana y el tercero árabe. Es decir, cómo se fue poco a poco. Y igual que aquí tenemos como hay un dibujo de las patas del caballo, ven que tiene 5 patas, y tenemos este cuadro que es el conde Brovinsky, que es el dueño de este caballo, en 1880, pintado, y otra cabeza de caballo. Aquí vemos cómo Pradilla guardó este cuadro lo guardó en su estudio, porque en 1900 todavía existía el cuadro en el estudio, en esta composición del retrato de Marquesa de Pinares. Del trabajo, cómo trabajaba Pradilla y cómo estudiaba cada uno de los cuadros, es muy interesante esta composición de tres imágenes. A la izquierda tienen la obra definitiva y a la derecha, abajo y a la derecha dos dibujos del natural de los pajes que soportan concretamente este paje de la izquierda, ven usted que es un desnudo de un niño, es decir, que después está vestido, pero el artista lo que hace es tomar un apunte natural de un niño que después ven que tiene la mano levantada porque es el que está agarrando en la rienda del caballo de la reina católica. En esos años también llevará a cabo una serie de composiciones, sobre todo en acuarela. Pradilla fue un gran acuarelista desde el primer momento, como ustedes han podido ver. En este caso son el mismo personaje, el mismo modelo, como filósofo y como marino faliero, que fue un dus de Venecia, que fue decapitado, una historia bastante complicada que no puedo entrar en ella. Pradilla, he dicho que cuando va para Roma en el 78, perdón, tiene un contacto con el marqués de Linares, que en ese momento estaba comenzando a construir su palacio madrileño. Posiblemente en ese momento no pudo encargarse de nada, pero posteriormente en el año 86 va a encargar, se le va a encargar una serie de pinturas para el Palacio Linares, que ustedes tienen aquí, el salón de baile del Palacio Linares, donde hay 9 pinturas de Pradilla, entre ellas la más importante, esta de Travesuras del Amor. Si alguien no conoce el Palacio Linares, es una oportunidad para ir a verlo. Y aquí tenemos a la izquierda de esas composiciones medio puntos. En la parte de Pradilla estos cuadros los hace en Roma. Son lienzos que después se pegan al muro. Entonces, ¿qué coge como modelos? Pues coge la gente que tiene más cerca. Entonces, en la de arriba está su mujer, Dolores del Villar. Y en la de abajo están sus 2 hijos, César y Lidia. César lleva Merenita, como se llama en el momento, y la de la derecha es Travesuras de la Fantasía de Céfiro, que está en el antesalón de baile. En estos momentos también, 1886, sufre una quiebra económica por la fraudulenta quiebra de la banca de Ricardo Villodas, hermano del pintor Villodas. Entonces, Pradilla pierde en ese momento 226.000 pesetas. Ten en cuenta que estamos hablando de 1886. No sé, nunca he hecho la cantidad que puedo significar en este momento, pero después de un largo pleito que le va a perturbar su carácter y solo recuperará 18.000, pero ya en el año 98, por lo menos. Entonces,
cuando ya en España, en 1901, ese tema de la quiebra realmente le significa un antes y después muy importante en su gesto, en su malestar, ¿no? En su vida. Entonces, para una exposición que hay del Círculo de la Sociedad de la Prensa, él presenta y regala esta cabeza de burro y dice, autorretrato del pintor después de la tremenda quiebra que he tenido y tal. Entonces, cuando llegó a la Asociación de la Prensa este cuadro, se consideró no ponerlo porque un poco tomaba el culo de palo. Fue el que mejor cotización tuvo. Porque realmente está para desconocido. Afortunadamente, la Ilustración Hispanoamericana nos publicó esta imagen. Pradilla en el 87 va a ir al Vesubio, va a subir al Vesubio y va a hacer esta composición del cráter del Vesubio. Muy interesante, que además este cuadro lo conservó él toda su vida y ya en el año 16, lo vendió al marqués de Valderrey. Y en el texto, en una carta que se conserva, que iba con el cuadro, habla de cómo estando ellos arriba en la parte superior, él y su mujer y más gente, porque el vigilante les había dejado subir previo pago. Entonces, pues comienza a hacer una erupción y salen corriendo, ¿no? Hablaba de los piroplastos, que se puso muy de moda con el volcán de La Palma. También, como decía, el entorno suyo es lo que le va a significar también una serie de cuadros. Va a retratar en 2 ocasiones a su hija Lidia. Lidia era la mayor. En este año tenía Lidia 9 años, uno del año 87. 2 cuadros muy distintos, pero realmente entrañables. Como decía, el marqués de Linares le encargó a Pradilla una serie de elementos de decoraciones tanto para el salón de baile como para los 2 antesalones. Y también en 1888 llevó a cabo en Madrid estas 2 grandes pinturas del retrato del marqués de Linares y el retrato de la marquesa de Linares, Raimunda de Osorio. Son cuadros que miden 2,83 por 1,76, están pintados en Madrid en 1888. Porque Pradilla en ese año estaba en Madrid. De hecho, en este año 88 nació su última hija, María, en Vigo. Y sabemos que los hizo en Segunda Madrid, aunque hay una composición que es esta misma, la escena de donde está el marqués, un detalle que está en el centro, en el espacio Pradilla de Villanueva de Caimos. Este es el más famoso autorretrato de Pradilla. Se debió de realizar unos 8 o 10 autorretratos que conozcamos. Este es del año 87, actualmente está en el Museo de Bellas Artes de Zaragoza. Como decía, son los retratos de los marqueses de Linares. También en el año 79 se le encargó este cuadro del Suspiro del Moro, otra escena histórica enmarcada en Granada. El cuadro lo llevó a cabo entre 1882 y 1892, es decir, estuvo 10 años con este cuadro que realmente después en la firma pone Granada 1879, es decir, que comienza a tomar datos cuando va a Granada para la región de Granada y lo acaba en Roma en 1892. Este cuadro, como el resto de composiciones, también tiene una serie de elementos, una serie de bocetos preparatorios. Vemos arriba es el cuadro completo, a la izquierda es un boceto de la figura de Boabdil y a la derecha un boceto del caballo que está en primer plano. También en este momento podemos enmarcar esta figura del caballero teutónico. En Galicia, en esta estancia gallega que decía entre el 88 y el 89, va a llevar a cabo, por ejemplo, esta acuarela maravillosa que se llama la Santiaguesa. Es una acuarela que mide 74 por 45 centímetros, una acuarela grande. Pradilla tiene muchas acuarelas grandes. Y también en esta estancia va a llevar a cabo este cuadro de la Ribera de Vigo, un cuadro pequeño, es un apunte, que por detrás ven ustedes cómo pone la Ribera de Vigo al atardecer. Estudio del natural, Francisco Pradilla. Este cuadro se encuentra en el consorcio de la zona franca de Vigo y este cuadro es un mercado de Vigo en 1892. Estos cuadros
El mismo Pradilla, en el cuadro que viene ahora, dice cuadros que comenzó en el natural, en el sitio, y concluyó en su estudio de Roma, apoyándose en los dibujos y apuntes que se llevó. Ya en Roma otra vez, en el año 95 va a firmar este Deshoje de maíz en la plaza de Terracina. Todos estos cuadros son cuadros de pequeño tamaño que él se dijo que pintaba del natural pintando la verdad. Un concepto interesante. Hay un texto muy largo de Pradilla en esta línea. Ven ustedes cómo esta sintonía de blancos, es decir, hay mucho blanco, es la plaza de Terracina y hay una serie de inscripciones en los muros muy interesantes. En Roma va a comenzar, antes de venir a Madrid, va a comenzar este carnaval en Roma que aparece fechado en el año 1898 ya en Madrid. Carnaval de Roma, ustedes como son composiciones en las que hay mucha gente. Y son una composición con muchísimos personajes. Entre el año 1889 y 1896 va a estar veraneando, de alguna manera por decirlo así, en las Paludes Pontinas. Las Paludes Pontinas es una zona cercana a Roma que había sido un lago y que era una zona muy pantanosa e inciosa. El paludismo pues viene de estas paludes. Estas paludes las desecó Mussolini y ya no conserva. Pero Pradilla nos ha legado una cantidad muy importante de pinturas con este tema. Y además es curioso porque en este caso, ven ustedes a la derecha, abajo a la derecha, pone paludes pontinas. O sea, él nos ubica y además de ubicar, en este caso nos pone la hora. 8:30 mañana, julio de 1895. Igual que otras de Cabañas Lacustres en Lago de Fondi, también de 1895. También indica en la parte inferior derecha lo que es. Como digo, de las lagunas pontinas hay muchísima producción. O este pequeño cuadro de 22 por 21 centímetros son apuntes que después él utilizará en obras posteriores. O este amanecer en las Paludes Pontinas, 5:30 de la mañana, esto pone aquí a la derecha, 5:30 de la mañana, agosto 96, 7 de agosto 96, Francisco Pradilla. Firma y fecha, porque lo que él quería era es un concepto impresionista, tener el concepto de la luz en cada uno de los momentos, por eso pone la hora de ejecución. Este otro está fechado y firmado en mayo del 16 de mayo del 95 también. En 1896, en enero, muere Palmaroli, que le había sustituido a él en la Academia de Roma y al morir como director del Museo del Prado se le ofrece el puesto de director del Museo del Prado a Pradilla, que se le comunicó el 1 de febrero y aceptó el mismo día. El nombramiento tuvo lugar el 3 de febrero del 96, pero Pradilla tenía toda su vida hecha en Roma, su familia, su trabajo y su estudio y su vivienda, entonces pidió permiso para incorporarse más tarde. Permiso de 3 meses que se alargaron hasta su toma de posesión el 27 de octubre del 96, o sea, desde febrero del 96 al 27 de octubre del 96 estuvo pidiendo permisos para poder reincorporarse. Y en el 96 viene a firmar la toma de posesión. Pero no fue director efectivo hasta que su regreso a España, que se llevó a cabo el 23 de enero de 1897, es decir, casi un año después del nombramiento. Pradilla en estos años, que fue director del Museo Nacional de Pintura y Escultura, que como se llama en aquel momento, actualmente Museo del Prado, Museo Nacional del Prado, llevó a cabo una labor muy importante, entre ellos un nuevo reglamento que sustituyó a los anteriores, que se publicó en abril del 97. Entre ellos, las obligaciones del director, que estaban no muy bien fijadas. Se enfrentó a muchos problemas, entre ellos el tema de las cubiertas del edificio, con enfrentamientos con los arquitectos. También Gaya Nuño, en su libro en la historia del Museo del Prado, a través de sus directores, le achaca que no comprara los Goyas de la venta de la subasta Osuna, que tuvo lugar el 3 de febrero del 96. Efectivamente, Pradilla era director en ese momento, pero no era director ejecutivo, o sea que no se le puede sacar a Pradilla que no comprara los Goyas para el Museo del Prado. Estaba Luis Abel Catalá de director y en ese momento, pues no sé, de su director, perdón.
Es una cosa que me interesa mucho destacar porque un pintor como Pradilla, que admiraba a Goya, no podía dejar de comprar unos cuadros para el Prado, aparte muy importantes. Aquí tenemos, son imágenes recurrentes. La parte de arriba es una visión de la fachada actual de Goya. La parte de abajo es una vista de una de las salas del museo y luego la de la derecha es un saluda de Francisco Pradilla que utilizaba por detrás para dibujar. Este por la parte posterior tiene un dibujo. Fue muy importante un robo y un Murillo que hubo, que después resulta que no era Murillo. El Museo del Prado en aquel momento era un museo bastante complicado. Y de hecho, Pradilla, después del robo, después de muchos enfrentamientos con arquitectos y con el ministerio, porque el ministro Aureliano Linares Rivas, vamos, era un ministro que veía con buena intención todo lo que hacía Pradilla en el Prado. Pero Germán Camazo, el siguiente ministro, pues no le iba a gustar Pradilla, tenía otros intereses, como luego veremos, y entonces, pues, Pradilla, muy cansado de perder el tiempo en alguna cosa que le daba un poco igual, el 29 de agosto del año 98, un año más tarde de tomar posesión, de ser ejecutivo un año y medio, dimitió y le fue aceptar la dimisión el mismo día, sustituyéndole el que estaba de subdirector, Luis Albert Catalá, protegido del ministro Gamazo. Pradilla se dedica en este momento a su trabajo más personal. Aquí tenemos una fotografía preciosa de Pradilla en el jardín de su estudio vivienda en la calle en Rosales, esquina Quintana. Allí había un palacete y este es uno de los interiores de tipo neomudéjar. Pradilla en esos años va a llevar a cabo una serie de obras en las que tiene una reminiscencia de los temas italianos. Este cuadro de arriba es un cuadro que se llama Il Bedovo, pobre pescador, que era pareja de otro que era Pobre pescadora, que hizo en 1895 en Roma. Este cuadro lo trajo bosquejado o lo trajo desde Roma y vemos cómo, de alguna manera, en la parte de abajo hay dos cuadros que son del año 83, los dos del año 83, que son puestas de sol, que después el pintor de este momento, con sus estudios del natural, va a plasmarlo en cuadros más grandes, porque el cuadro de arriba es mucho más grande que el de abajo, y el de abajo, el de abajo de la derecha, tiene la inscripción Roma, fenómeno corpuscular vespertino, 14 de diciembre de 1883. Pues este cuadro lo reutiliza, como ustedes ven perfectamente, para esta pintura del pobre pescador que acaba en Madrid en 1898, perdón. También en Madrid, en 1905, va a llevar a cabo esta composición de tipo paisajista con un tema anecdótico. Vemos que en una cueva, pues ahí hay una figura de un dios mitológico, una escena mitológica en el fondo. Y cómo reutiliza una serie de pinturas que tenía en su estudio, que son en las de abajo. Vemos como los nenúfares estos los utiliza, o todas estas cañas que aparecen aquí también lo utiliza. Lógicamente, no estamos hablando de copiarse, sino que se inspira en ese tipo de cosas. Dentro de esa producción que ejecuta en Madrid, en 1901 participa en la exposición en el Salón Amaré con esta acuarela muy grande. Es una acuarela también de 78 por 56, un tamaño importante para acuarela, que se llama Vejez. Y en 1905, manteniendo el mismo tipo físico que Vejez, realiza esta que se llama Corpus Christi in Italia. También le interesan los temas mitológicos y aquí tenemos un cuadro de 1903 que se llama Ofrenda bajo el árbol de Ceres. Este cuadro, curiosamente, fue pintado en su jardín. Antonio Cánovas del Castillo, que hizo colaboraciones de prensa con distintos periódicos, describe una visita que hace al estudio de Pradilla y describe cómo debajo de un árbol que en ese momento antes no existía en el jardín, hay una serie de personajes que están vestidas a la moda clásica y que Pradilla está pintando. Es decir, que es una escena mitológica, pero está pintada en el natural. Aquí también tenemos otras escenas mitológicas como
estos dos de la izquierda, que es la misma composición, el de arriba se llama Junto al arroyo, Grecia clásica, y el de abajo se llama A que se cae. El primero de arriba mide 5 por 9 centímetros, una cosita así. Y el de abajo no, el de abajo es más grande y mide 35 por 69. Pero ven ustedes cómo es la misma composición. El de arriba es una toma rápida de información y la de abajo es un cuadro ya ejecutado en el estudio. Este otro cuadro también está pintado en el Monasterio de Piedra en 1908. El Monasterio de Piedra es un sitio que le gusta mucho y que va varias veces. Y hay varios cuadros inspirados en el Monasterio de Piedra. Este se llama, titulado por Así transcurre la vida, a esa mujer pensativa mirando la cascada de este Monasterio de Piedra. En estos años también se va a interesar con otro tema de tipo histórico. Me voy a extender un poquitín más, lo siento, que es Doña Juana Loca en el castillo en Tordesillas, en el monasterio de Tordesillas, con su hija Catalina. Cuadro que está en el Museo del Prado. Hay varias versiones de este cuadro. Este es el cuadro de los dos grandes, el más pequeño, que mide 1 metro. Y aquí he puesto, como ustedes vean, cómo el propio artista, en ese momento, como decía, él estaba agobiado económicamente porque dice en un escrito que tenía que hacer como el conde Ugolino, que se comía a sus amigos. Dice, bueno, si se dejan comer. Diciendo que le habían arruinado, que le habían, efectivamente, si perdió 286.000 pesetas en el año 1886, realmente es mucho dinero. Aquí tenemos a la izquierda del todo una paleta de pintor, donde está ya la composición del cuadro. El de la derecha es una pequeña pintura de 10 por 18, que está en colección particular, en el que vemos cómo, de alguna manera, está ya la composición perfectamente organizada del primer momento. Aquí a la derecha final tenemos otro cuadro que está en el Museo del Prado, que mide ya 85 por 146. Y aquí otra versión de 59 por 100. Y la versión definitiva, la del Prado grande, que son 1,69 por 2,92, es decir, casi 3 metros. Es decir, que de este a este pues va como 100 veces. Y este es un detalle de la figura de la reina que está en el Museo Romántico. Es decir, que de alguna manera esto es muy importante porque muchas veces encontramos obra de Pradilla que hay que atribuírsela a él porque no hay otras características, los estilemas de la pintura corresponden a Pradilla, que nos confunden un poco, es decir, ¿por qué hay tantas versiones? Pero ustedes han visto cómo perfectamente aquí tenemos todas estas versiones de la Juana la Loca en Tordesillas. Los temas italianos que le han preocupado, le han interesado toda su vida, van a ser también desarrollados en Madrid. Y este vendimiario, una fiesta de la vendimia en las Lagunas Pontinas, está filmado en 1907 y se conserva en el Museo Romántico. También este cuadro, Nieblas de Primavera en Italia, que es de 1907 y de alguna manera, como ustedes ven, personajes que ya tienen en otros cuadros y que él conservaba vivo. Hay conservados miles de dibujos de Pradilla. Este cuadro me gusta mucho, se llama Últimas Nieves en Terracina. Y es curioso, es un cuadro de 58 centímetros por 1 metro y vean ustedes cómo aquí hay un embarcadero, que es un embarcadero que hemos visto antes, pequeño. El tema mitológico también le interesó y va a hacer un gran cuadro para Luis Ocharán de Casturriales con el tema mitológico de las musas, el retiro de las musas, con todas las musas aquí en... Y luego, por ejemplo, ese tema de las musas tiene un magnífico marco, porque además Pradilla, además de pintar, se preocupaba que los marcos verlos a su gusto. Y este cuadro de las musas es magnífico. Otro cuadro que va a pintar también para Luis Ocharán ya en el año 10 va a ser este del bautizo del príncipe Don Juan por las calles de Sevilla, el cortejo del bautizo del príncipe Don Juan por la calle de Sevilla, que hay un cuadro enorme que está en el Prado, que son 1,84 por 4,5 centímetros, y después va a llevar a cabo una segunda versión que no es un boceto ni una reducción, el de abajo, que mide ya 73 por 1,51, es decir, estamos hablando de una diferencia, pues es prácticamente la mitad.
menos de la mitad. Pero en cambio hay muchas diferencias. Es decir, Pradilla cuando se replica, cuando una obra vuelve a pintarla, no se copia literalmente, sino que mete versiones. Igual que aquí en el año 1910 va a llevar a cabo esta composición que se llama Lección de Venus al Amor, porque así está firmada y titulada por él en el dorso. Esta composición es una transposición del cuadro del Palacio Linares del techo del salón de baile. También en este tema de tipo medievalista, otro tema es Dulce Despertar. También son dos personajes de tipo romántico, renacentista, dentro de la pintura romántica, que está en el Museo Carmen Thyssen de Málaga. Pero también otros temas mucho más mundanos, como este brindis firmado en 1912, o los temas tradicionales, los temas de costumbristas, como estas lavanderas del año 1913, una acuarela que está también en la colección Thyssen de Málaga. Temas costumbristas, como todos los temas del Viernes Santo en Madrid, los temas de mantillas. Este cuadro, en este caso, está en el Museo de Historia. Hay varias versiones y varios cuadros. Y los retratos, entre ellos retratos de doña Pilar Villanova Pereña, viuda de Mariano Rollo Villanova, Mariano Rollo Urueta, importante, son los padres de los Rollo Villanova, que ustedes han oído hablar. Esta mujer está ya fallecida en el año 14 y fue hecho de fotografías, el cuadro. Un cuadro muy curioso es este, que se llama Tarjetero de mi estudio. Entonces es el estudio, ven ustedes que al fondo hay un cuadro que es un boceto, una primera intención para el cortejo del príncipe Don Juan, con un magnífico marco. Este cuadro se conserva y en este tarjetero, en este bol con las tarjetas, se ve perfectamente los nombres de las personas que eran propietarias de esas tarjetas. Dentro de ese volver a mirar los temas costumbristas de las Puentes Pontinas está este de 1916, que es una pintura de 4 por 8 centímetros. Es decir, que es ustedes como simplemente lo que Pradilla hace es con colores ir creando masas, pero que se reconocen perfectamente. Ustedes que están más lejos que yo verán como ustedes reconocen todos los hechos. Y posiblemente este que está llevando el remo sea el propio Francisco Pradilla, retratado. Del año 17 es esta cuadro que se llama La Carta o Indecisión, un cuadro muy hermoso de estos personajes. Él tiene varios modelos que repite. Y en 1917 pinta este magnífico retrato de doña Juana Jiménez Vázquez, consorte del Marqués de Encinares, que tenemos a la derecha la fotografía que antes he puesto de Pradilla y la Marquesa de Encinares en vivo y en retrato. En el año 18 va a hacer un viaje con su hijo Miguel a los picos de Europa, y de esto tenemos varias obras, entre ellas pongo estos dos. Ven ustedes que es una pintura muy, muy impresionista, son cuatro pinceladas que lo que hacen es recuperar para el espectador la composición. En el año 18 va a llevar a cabo este cuadro que es el Cristo de la Fe, que estaba en la iglesia de San Luis de Madrid. Es un cuadro pequeño de 30 por 38 y, según consta en necrológicas que se publican a su muerte, la idea era hacer un cuadro grande con este tema, pero no pudo hacerlo. También de esos temas amables, porque lógicamente ha cambiado mucho la estética del momento, la pintura de historia ya no interesa, y por lo tanto Pradilla, que es un hombre todavía joven, pues se pone a hacer una serie de cuadros amables, como estas dos composiciones que son de Pontevedra. El de arriba se llama Florido y misterioso está el huerto del convento. Son nombres que pone él, Pradilla, en sus propios cuadros, o el de abajo, una invasión, rincones poéticos de Pontevedra. Son de es del año 19. Y la última obra que conservamos de Pradilla es esta, Dar de comer al hambriento, que es de 1920 y está pintada en el jardín de su estudio. Es decir, esta fuente que se ve aquí con ese elemento cerámico es el interior de su estudio, el jardín de su estudio, que, como decía, él modificaba según el tema. Y lo último ya, Pradilla murió el 1 de noviembre de 1921 y este es un busto que se colocó en Madrid, en el Paseo Rosales, prácticamente enfrente de la casa, en el lugar donde estuvo su casa, en el año 21 con motivo del centenario de su muerte. Sí que vale, simplemente es un minuto. Cuando muere Pradilla,
José Francés escribe un texto y comienza diciendo: tuvo la noticia, la muerte de Pradilla, una triste eficacia de recuerdo, y por rara ejemplaridad del que moría, sereno y expresivo carácter de revisión. Francisco Pradilla muere cuando él, por voluntario orgullo, por altivez laudable, había logrado quedarse del olvido y del silencio. Pradilla, desde que dejó de ser director museo hasta que murió, se dedicó a pintar.